día de trabajo y que haya sido productivo y éxito para todos. Iniciamos hoy entonces la segunda sesión en la cual ya comenzamos a desarrollar, tengo una cuestión por acá, 1:50. Ok. Tenemos entonces los 45 minutos reglamentarios que nos da la plataforma y vamos a aprovechar que todo sea a beneficio de todos, ¿no? Y bien, estamos entonces cumpliendo, ya estoy acá poniendo mi cámara. Ok, entonces estamos todo a tono. Quiero decir que corranle la voz al resto del grupo que ya para 10 minutos después que iniciemos no va a haber admisión. No hay una admisión porque aquí se interrumpe mucho y nosotros tenemos que aprovechar mucho el tiempo que nos da la plataforma y el tiempo que tenemos para nosotros hacer la exposición. ¿Ok? Sin más preámbulo, vámonos entonces a revisar en primer término quiero revisar el manual de estudio. ¿Ok? Ya vamos acá. Un momentico, por favor. Ok, vamos entonces a revisar el manual. En este manual, módulo 4, quiero decir, ¿verdad?, que este corresponde a un módulo 4 de todo lo que es el programa o el programa de formación de soldadores a nivel latinoamericano. Este módulo que ustedes tienen consta de más o menos unas 100 páginas y está totalmente dividido por partes. Quiero decir que en este caso, ustedes tienen, no se fijen mucho por el índice, porque como ha sido modificado, el índice no concuerda con las páginas. No es que se va a distorsionar mucho, pero si lo buscan por la página directamente, no van a tener un acceso directo, sino que más bien tienen que seguir buscando, ¿no?, a través del título. Es algo que tengo que corregir por cuanto esto constantemente se está revisando el manual. Tiene en su parte, lógicamente, un prefacio, una introducción, los cuales ustedes deben leerse. Siempre lean, cuando ustedes tengan un manual, un libro, un texto, siempre lean el prefacio. El prefacio siempre nos dice sobre qué objetivos que nosotros vamos a tratar. Y lógicamente la introducción hace una visión panorámica de todo el contenido del manual. Así pues, para cada capítulo del programa, ustedes van a encontrar como una frase, un pensamiento de algún autor, y si no aparece el autor, tenganlo por seguro que la frase me pertenece. El módulo 4 se refiere o el módulo en el cual nosotros vamos a estar trabajando, se refiere a la fuente de poder, materiales de aporte y consumibles y procesos de soldadura. Por eso es que ayer dimos la clase de palabras y frases que se relacionan con la soldadura. Hoy vamos a iniciar entonces con la fuente de poder y quiero que me pongan mucha atención porque muchas veces el soldador se acostumbra mucho a la máquina
o a una sola máquina mientras está realizando o ejerciendo un trabajo de campo durante mucho tiempo. Pero tienen que entender de que las fuentes de poder o las máquinas de soldado, en otras palabras, varían mucho su diseño. Ya vamos a ver eso con detalle. ¿Pero por qué? Porque lo vamos a ver después, por la sencilla razón de que para entender soldadura debemos conocer algo de los fundamentos básicos de la electricidad de soldadura. Recuerden ustedes, por principio de seguridad, de que estamos trabajando con una fuente de poder, estamos controlando una energía eléctrica para producir calor. Pero recuerden ustedes que estamos trabajando con electricidad. ¿Ve? Hay un módulo que yo se los voy a obsequiar, que es el módulo de seguridad y salud. Por el número de horas que tenemos, no podemos ahorita ponernos a desarrollarlo como tal, pero yo se los voy a dar a ustedes para que ustedes vayan estudiando, y eso no quiere decir que yo les vaya tocando puntos y temas de seguridad y salud en cuanto a soldadura se refiere, pero siempre todo lo que yo hable va a estar fundamentado en los manuales que yo les estoy entregando, y de hecho de ahí saldrán los exámenes. No van a estar rebuscando cualquier otro libro, no, nada. No tienen nada que rebuscar en periódicos, buscarlo en revistas, ni poderse buscar por YouTube. No, señor. Simplemente cumplan con la lectura del manual y ahí estamos totalmente de acuerdo para que nosotros podamos desarrollar nuestro examen. Decía entonces que vamos a trabajar, ¿verdad? Como estamos trabajando con una fuente de poder, con una fuente de energía eléctrica, para convertirla entonces en calor, decimos que la energía eléctrica tiene mayores ventajas sobre otra forma de energía. Ojo aquí con esto. ¿Ok? Otra cosa aquí con esto. Preámbulo. Este es un preámbulo del manual. Tengan pendiente, estamos trabajando con corriente eléctrica. Ya les decía que el arco eléctrico tiene 3000 grados centígrados y los metales a fundir, los aceros, tienen 1550 grados centígrados o grados Celsius para fundir. Por debajo, los demás materiales están los materiales soldables están por debajo de esa temperatura. Aunque puedan existir materiales exóticos que están por encima de los 1500 grados, pero ya eso sería otro proceso. No lo vamos a tratar acá. Entonces, ojo, la energía eléctrica tiene mayor ventaja sobre cualquier otra forma de energía a la hora que nosotros vamos a soldar. Por otro lado, vamos a tocar, ¿verdad? Lo que nosotros estemos viendo en la diapositiva está aquí en el manual, pero mucho más amplio, mucho más desarrollado el concepto. Así que tenemos que ir trabajando paralelo con el manual, siempre paralelo con el manual. De ese modo, entonces, me corresponde tocar vamos a tocar nuestro módulo. Y aquí lo tenemos. Ok, aquí tenemos entonces el módulo. Perdón, la exposición. Curso de formación aunque aquí dice inspector de soldadura, este tema es común para los soldadores, ¿ok? No nos confundamos con esto. De todas maneras, mañana se lo entrego corregido. Veamos. Fundamentos básicos de electricidad en soldadura. ¿Cuál es la diferencia entre una conexión monofásica y una trifásica? Debo partir del principio de que ustedes, para ser soldadores, deben conocer
No sé. Ahí. Revisan cualquier problemita que tengan. Yo estoy leyendo una diapositiva, no sé si ustedes la están viendo. Sí, profesor. Ok, correcto. Okay. Entonces, decía que en cuanto a los fundamentos básicos de electricidad en soldadura, ¿cuál es la diferencia entre una conexión monofásica y una trifásica? Que es una instalación monofásica. Ustedes como soldadores no pueden estar ciegos a esto. Ustedes deben entender cuándo una máquina de soldar es monofásica, cuándo la máquina de soldar es trifásica. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes tienen que conocer esto? Cuando ustedes están soldando, que tengan una máquina que la están conectando a una fuente de energía, a un enchufe, o la están tomando de una máquina energizada por combustible, es decir, una máquina de gasolina, una máquina de gasoil, tenemos que tener claro si esa máquina de gasolina o gasoil tiene una salida de 110 o de 220 voltios. Si estamos a través de un enchufe, estamos energizando la máquina de soldar, debemos saber si el enchufe es 220 o de 110. Eso va a ser demasiado importante para ustedes. ¿Ve? No se equivoquen en eso. Si alguno de ustedes no tiene conocimiento claro, preciso, de lo que es la parte eléctrica de la máquina, por favor pregunten. ¿Ve? Ahí está Brian, Brian, el equipo de instructores de ustedes allá en Esmeralda, ellos les pueden estar explicando esto. Pero por favor, siempre traten de estar muy claros en esto. Una instalación o sistema monofásico a 110 o 220 posee una sola vía de entrada en los puntos de suministro de energía eléctrica y regresa por otra vía llamada cable neutro. Cable neutro. Por lo general, nuestras máquinas de soldar no tienen el cable neutro. Eso es porque hay un arreglo interno para que ese cable no esté allí. Y por lo tanto, siempre vamos a tener dos polos con los cuales vamos a estar conectados. Nunca deben ustedes confundir un cable neutro con un cable a tierra. Son dos cosas totalmente muy diferentes. Mucha gente, muchos soldadores tienden a tener ese error. No, el cable a tierra es un cable que va a tierra, va en una barra y va a tierra. Esa barra debe tener por lo menos 1 metro de profundidad. Y la máquina debe estar conectada a tierra. Es una norma conectar la máquina a tierra. Las tensiones normalizadas se fijan entre los 110 y los 120 voltios. Por lo tanto, si se desea hacer el cálculo de la potencia monofásica que se necesita, traducida a kilovatios, ¿por qué? Porque todas las máquinas, para nosotros conocer máquinas, tengan esto pendiente. Para nosotros hablar de máquinas tenemos que hablar de vatios. ¿Cuántos vatios tiene tu máquina para soldar? ¿Cuántos vatios tiene tu máquina para soldar? ¿Ve? Entonces, una máquina de 110 voltios debe tener o debe producir 8,25 kilowatts. ¿Ok? 8,25 kilowatts. Eso quiere decir que está produciendo 8.250 watts. 250 vatios. Y una máquina conectada a 220 voltios debe producir 13,86 kilowatts, es decir, 13.860 vatios. Ese es el rango en que nosotros tenemos que tener las máquinas para soldar. ¿Ok? Esas son las máquinas. Lógicamente, podemos tener máquinas de 15 kilowatts o podemos tener máquinas también de 18 o 20 kilowatts. Pero en este caso no lo vamos a tratar para lo que estamos hablando nosotros, que estamos hablando de electrodo revestido. De máquinas de soldar con alambre continuo y con soldadura TIC. Para otro proceso, a lo mejor necesitamos mayor kilowatt.
Los equipos que verifican una potencia de 110 o 220 voltios serán de tipo monofásico cuando están conectados a una sola fase de corriente alterna. Si no entienden ustedes este tema, pregunten, hablen con Brian y el equipo de instructores, les deben explicar esto. Cualquier cosita, Brian, si me estás escuchando ya, por favor, te pones en contacto conmigo. Pero este punto tiene que estar muy claro con todos ustedes. Cuando se vayan a realizar trabajos de hasta 180 amperios, estamos hablando, ojo, 180 amperios, estoy hablando de proceso con electrodo revestido, con proceso de varilla, electrodo revestido. Por cierto, que ayer no hice la aclaratoria, ¿ve? Porque en el lenguaje técnico no se refiere a varilla, se refiere a electrodo revestido. Ese es el lenguaje técnico, electrodo revestido. Que nosotros lo llamemos varilla, que otros lo llaman palillo, que otros lo llamen barra, que eso es otra cosa. Pero la palabra técnica, la definición técnica es electrodo revestido. Para el caso del proceso SMAU. Entonces, cuando se van a realizar trabajos de hasta 180 voltios, la magnitud de los trabajos van de livianos a medianos. De livianos a medianos. Ya cuando nosotros necesitamos más de 180 voltios, nos comprometemos en cuanto a la salud. Nos comprometemos en cuanto a salud. Cuando yo tengo un soldador que me va a soldar con un electrodo de 6 milímetros de diámetro, yo particularmente cuando me toca inspeccionar, cuando me toca llevar a cabo una soldadura y yo supervisarla, indudablemente que no voy a permitir de que el soldador trabaje con un electrodo de 6 milímetros y que no esté totalmente protegido, sobre todo la cara, porque los riesgos son mucho mayores. Ok, entonces, continuamos. Ojo, y esto se lo quiero decir, que a ustedes se les llega una oportunidad de trabajar con electrodos de 6 milímetros de diámetro, siempre tienen que saber protegerse muy bien, porque esos amperajes son demasiado altos y causan mucho daño en la piel. Tal vez a lo mejor con toda la cuestión que ustedes puedan tener, la protección en la cara, protegerse los ojos, a lo mejor, pero siguen teniendo radiación a nivel de la piel. Cuando el trabajo a realizar no es de producción en serie, de a 180 amperios, cuando el trabajo a realizar no es producción en serie, se debe usar otro tipo de máquina. Cuando no se cuenta con un servicio de alta energía de alimentación primaria, entonces utilizamos una máquina de bajo amperaje, 180 amperes. El consumo de energía eléctrica es bajo. Ahora, aquí me voy a parar una cosita. Si ustedes tienen una máquina, que en el panel les diga que la máquina es de 180 amperes, conectada a 110 voltios, esa máquina no les va a servir para hacer trabajo de tipo industrial. Tengan eso presente. Una máquina de 180 amperes nominal conectada a 110 no está recomendada, no está diseñada para hacer trabajo industrial. Esos son trabajos ¿cómo te digo? Trabajos domésticos, en otras palabras. Arreglar una cabilla, arreglarte algo que sea delgado. ¿Ves? Un trabajito de herrería, de mantelistería, ok. Pero nunca pretendan hacer soldaduras de grandes responsabilidades con una máquina de 180 amperes. Que eso lo tengamos claro. Otra cosita, vayan anotando sus preguntas para el final. ¿Qué es una instalación trifásica? Las instalaciones del sistema trifásico aplican para talleres industriales con alta capacidad de producción. El sistema cuenta con 3 fases representadas por 3 líneas o cables
en las cuales pasa una corriente alterna AC por cada línea o cable. En otras palabras, la potencia eléctrica viaja a través de las líneas AC. Sus tensiones normalizadas se fijan en 220 y 440 voltios y requieren de una potencia mínima de 15 kilowatts. Las líneas trifásicas están conectadas a un interruptor de control de potencia, ICP, el cual se encuentra en la caja de conexión del servicio público. El ICP es un interruptor visible que funciona como mecanismo, es decir, el ICP es el aparatico donde nosotros nos conectamos, hacemos nuestra conexión al taller desde la calle. ¿Por qué elegir conexión trifásica? Cuando se requiere de una gran potencia eléctrica para realizar trabajos metalmecánicos de envergadura. Es lo que estoy diciendo, trabajo industrial. Cuando los puntos de conexión se encuentran en gran distancia con el punto de conexión con la red eléctrica. Es decir, cuando nosotros tenemos el punto de conexión en un sitio, pero vamos a hacer la soldadura muy apartado del sitio donde está conectado. Y por otro lado, si posee aparatos por diversas actividades que demanden gran cantidad de energía. Entonces, yo les estoy escuchando ahorita que están hablando de la reparación de una gabarra. En una reparación de gabarra, la soldadura, la máquina, mínimo debe gozar de 220 voltios. Debe ser una máquina de 220 voltios. Y que esté más o menos entre los 300 y 400 amperios. Si no es así, se tienen que tomar en cuenta los espesores del material de la gabarra. Y eso vamos a entrar con más detalle más adelante. Definiciones: voltajes o voltios. Voltaje o voltios. El diccionario de la Real Academia Española define el voltaje como la cantidad de voltios que actúan en un aparato o en un sistema eléctrico. De esta forma, el voltaje, que también es conocido como tensión eléctrica o diferencia potencial, es la presión que una fuente de suministro de carga eléctrica o fuerza automotriz o de fuerza electromotriz ejerce sobre la carga eléctrica o electrones en un circuito eléctrico. En otras palabras, señor, el voltaje no es más que la fuerza con la cual se mueven los electrones en un cable cuando estamos soldando. Es decir, el voltaje lo vamos a leer en la varilla, en el electrodo. Ahí lo vamos a leer. Y él nos está diciendo es qué tan fuerte o con qué fuerza se están moviendo los electrones a través de ese electrodo. Ahora, a mayor diferencia de potencial que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica, mayor es el voltaje existente en el circuito. Es decir, mientras yo tenga mayor voltaje, el movimiento de electrones va a ser mayor y por lo tanto la cantidad de calor al final va a ser muy grande. Y fíjate que en estas letras verdes les estoy colocando que el voltaje tiene el mayor efecto de altura y anchura en un cordón de soldadura. Tengan presente eso. Cuando a ustedes les quede un cordón muy alto, o el cordón es muy ancho, es decir, queda aplastado, es muy ancho, están trabajando con un voltaje erróneo. Tenemos que regularizar ese voltaje. Siempre el voltaje tiene que ir en relación al tamaño, a la altura del cordón y a su anchura. Un buen cordón de soldadura, en la opción más extrema, debe tener el diámetro del electrodo, va a ser la altura del cordón. Es decir, si yo tengo un electrodo de un octavo, que son 3 milímetros de diámetro, la altura de mi cordón debe ser 3 milímetros. Y la anchura del cordón debe ser 3 veces el diámetro, es decir, 3 por 3. El ancho del cordón debe ser de 9 a 10 milímetros. De 9 a 10 milímetros. Pero automáticamente él te va a dar 10 milímetros. Y ya después vamos a ver por qué. Tengan presente, ojo, son tips. Si tú tienes un electrodo de 4 milímetros, la altura del cordón debe ser 4 milímetros.
y el ancho del cordón debe ser 12 a 15 milímetros. Si el electrodo es de 5 milímetros, entonces quiere decir que nuestra altura aceptada máxima va a ser 5 milímetros y la anchura va a ser de 15 milímetros. ¿Ve? Y ahí es cuando nosotros comenzamos a controlar, que yo les digo y les repito cada vez, el primer inspector, el primer supervisor de la calidad del proceso de soldadura tienen que ser ustedes mismos como soldadores. ¿Ve? Siempre y cuando ustedes conozcan estos tips que les estoy hablando. Definiciones. Se define el amperaje como la corriente eléctrica o el flujo de electrones que pasan a través de un conductor eléctrico de sección tridimensional variable medido por medio de un amperímetro y su valor es expresado en amperes. Muchas veces yo escucho decir, o lo escucho decir, que la soldadura le falta calentura, en esa expresión. No, que a la soldadura le falta calentura. No, a la soldadura le falta calor. No, que es que lo que pasa es que tengo un electrodo no está caliente. No es eso. Tenemos que hablar de amperaje. Cuando todos hablamos, ¿verdad? De que mira, ¿cuántos amperes está seleccionado en la máquina? Por decirlo, sí, yo seleccioné 140 amperes. Pero, ¿están soldando con 140 amperes? Tienes que ver, ¿verdad? Al medirlo con el amperímetro, el supervisor te va a decir si estás soldando con 140 o estás soldando con por decirlo, con 130, por ejemplo, o con 135. Porque el amperímetro te lo dice. O por el contrario, necesitamos 140 amperes, pero tú estás soldando con 160, es decir, está fuera de rango. Por donde sea está fuera de rango. Y no puede ser, nunca puede un soldador salirse del rango. Lógicamente, hay que estudiar, revisar el electrodo, cuál es el diámetro del electrodo, qué tipo de electrodo es. E inclusive, muchas veces revisar qué fabricante del electrodo, qué empresa lo fabricó. Hasta eso hay que tenerlo en cuenta, porque varían mucho de una marca a otra, de un fabricante a otro, eso varía mucho. Ahora, observen ustedes en las letras verdes. El amperaje tiene mayor efecto en la penetración y dilución del material de aporte sobre el material base. Ayer cuando decíamos, ¿verdad?, que el diámetro del electrodo determina el amperaje que vamos a utilizar, a su vez, entonces está determinando la dilución del material. Es decir, la fundición, qué tanto se funde ese material. Entonces tenemos que tener eso claro. El amperaje es el responsable de que la soldadura penetre y se diluya en el material base. ¿Ve? Se diluya en el material base. De esa manera, entonces, observen, voltaje tiene que ver con la altura y el ancho. El voltaje, altura y ancho. ¿Verdad? Y a su vez el amperaje es el que tiene que ver con la penetración y la dilución. Tengan eso siempre presente. Por eso es que la relación voltaje-amperaje tiene que ser muy estrecha. Siempre tenemos que saber con qué voltaje y con qué amperaje estoy soldando. Por lo general, nosotros estamos seleccionando en la máquina el amperaje, pero no le vemos el voltaje. Le toca a tu supervisor, le toca a tu inspector medir el voltaje y corregirte. ¿Ve? Y corregirte. Recuerden ustedes siempre, la relación amperaje-voltaje es de la siguiente manera. Si yo acerco mucho el arco al metal base, es decir, no estoy cumpliendo con la regla del diámetro del electrodo, entonces si yo acerco mucho, entonces el voltaje me aumenta y el amperaje tiende a caer. Por lo tanto, si el amperaje cae, no hay dilución y no hay penetración. Ahora, lo levanto mucho,
Si levanto mucho el electrodo, entonces estoy por encima del diámetro del electrodo, entonces se me cae el voltaje, pero me aumenta el amperaje. Entonces rompo el material que estoy soldando. Tenemos que tener claro esa relación, ¿oyeron? Siempre, tengamos esa relación. ¿Ven? Voltaje, amperaje, altura del arco, arco corto, arco largo, espesores, todo eso tiene que ir llevándolo a una relación. Resistencia. La resistencia eléctrica es la oposición del flujo de corriente eléctrico a través de un conductor. La resistencia se mide mediante un ohmímetro y su unidad de medida se expresa en ohm. Siempre debe mantenerse apagada la fuente de poder antes de realizar labores de medición de continuidad o resistencia en fusibles, cables, reóstatos o interruptores. ¿Ven? Porque cualquier shock con la resistencia vamos a tener problemas de salud. Ahora, estamos diciendo que la resistencia es la oposición del flujo de corriente eléctrica. Pero ¿quién se opone? ¿Quién es el que se opone al paso de la corriente eléctrica? El material con que está hecho el electrodo. Es el que se está oponiendo. ¿Por qué? Porque el material lo hace, lo que está haciendo es recibirlo. ¿Ven? Es lo que hace recibirlo. Y el electrodo, a través de él es que está pasando el flujo de electrones. Entonces, lo que les quiero decir es que si yo tengo el electrodo y lo tengo al amperaje correspondiente, cuando yo voy a abrir el arco, el electrodo de por sí, la naturaleza del metal, se niega a abrir arco. Él se niega a abrir arco. Y si tú no tienes la máquina bien regulada, amperaje, voltaje, vamos a tener problemas con el arranque. Recuerden ustedes, el día que estuve con ustedes en el taller, la gran mayoría se le estaba pegando el electrodo. Eso es porque están acercando el electrodo, pero la máquina no están regulando bien y no están llevando el pulso, máquina, voltaje, amperaje, resistencia. Porque es lógico. Es como nosotros nos van a alar un brazo y nosotros no resistimos que nos alen el brazo. Porque si cedemos a que nos alen el brazo, no lo pueden arrancar. Entonces nosotros nos negamos también. Así es el electrodo. El electrodo se va a negar a que el paso de los electrones lo vaya a quemar. Él se niega. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustar el amperaje. Ajustamos amperaje y ajustamos nuestro pulso. Y verán ustedes que no se nos va a pegar más el electrodo. Es una cuestión de práctica, mental, relacionarlo. Aunque vamos a hacer unos ejercicios para calcular eso y facilitarnos más de que nuestra soldadura sea de calidad, de que el arranque sea de calidad. Ojo, no sé si ustedes se han encontrado con electrodos a los cuales el fabricante les llena la punta, les pone como un centímetro de grafito en la punta. ¿Ven? Eso quiere decir de que ellos con ese grafito lo que están es tratando de que el electrodo cuando vaya a arrancar no se nos pegue. Pero eso es una trampa muy desleal del fabricante. Es una trampa muy desleal del fabricante. Porque vamos a tener allí un problema de conductividad, un problema termoeléctrico que nos va a causar problemas después. Pero cada cosa tiene que llegar a su momento para que lo discutamos. Ojo con esos electrodos que tienen la punta negra. En este esquema, lo tienen también ustedes en su manual. Tenemos un sistema de tubos curvos, del mismo diámetro todos, en los cuales las bolitas nos representan los electrones. Y la flecha que está acá, nos va a representar la fuerza con la cual vamos a empujar. Y esa fuerza no es más que el voltaje. Ella empuja esta bolita de electrones, eso es para simular de que están viajando los electrones,
¿Ve? Y ellos van a viajar y lógicamente que sale por el otro extremo en el tubo. Pero esta que está acá, esta fotografía que está acá, me dice que si yo bajo, estrangulo el diámetro del electrodo, se va a generar una resistencia. Al generarse la resistencia, se me genera calor. ¿Ve? Y eso es lo que va a generar, lógicamente, pues la fundición de nuestro electrodo. Cuando estén leyendo su manual, deténganse acá, véanlo, interpreten bien este dibujo, porque aquí está la clave básica de todo lo que nosotros vamos a hacer. Veamos entonces voltaje primario y secundario en nuestra soldadura. Estamos hablando de que esta es la conexión de la máquina. ¿Ok? Entonces, un voltaje primario. El voltaje primario es estos cables que vienen acá, que ustedes ven acá, son los cables que vienen de la calle. Vienen de la calle y se conectan a nuestra caja, en los cuales vamos nosotros a conectar la máquina de soldar. Esta está en la pared, la que está allá afuera de la casa, o la que está fuera del taller. Es la caja. Y en esa caja nosotros nos vamos a conectar. El cable verde nos representa que es la conexión a tierra. Es una conexión de seguridad. No es neutro, repito, no es neutro. Es una conexión de seguridad. Y el cable rojo-azul es el cable por donde va a pasar la energía. Y así nosotros tenemos el paso del voltaje primario. Ese voltaje primario va a pasar después a otra cosa. Veamos. Cuando tenemos en el voltaje primario para una máquina trifásica, 220 o 440 voltios, como digamos ahora, tenemos entonces tres cables, amarillo, rojo, azul. Amarillo, rojo, azul. Entonces, la salida que estamos conectando va a ser azul, rojo, amarillo. Pero el de la tierra siempre va a ser verde. ¿Ok? El de la tierra siempre va a ser verde. Y aquí tenemos representada, ¿verdad? La onda con la cual vamos a soldar. En este caso, estamos conectando la máquina a una fuente de energía AC. Cuando nosotros tenemos la conexión en el voltaje primario, lo medimos con un voltímetro. Lo medimos con un voltímetro, y si estamos conectando a un voltaje de 230 monofásico, lo tenemos acá. Entonces, el voltímetro nos da la lectura de lo que nosotros estamos leyendo. Entonces ustedes que rojo aquí debería ser rojo con rojo, negro azul, porque en los voltímetros, por convención, los cables de lectura son rojo y negro, por convención. Eso no quiere decir que nos encontremos otro aparato con un color verde, no sé. Pero por convención debería ser rojo, negro. Todo lo que sea en electricidad, los cables, el cableado está determinado por un estándar en cuanto a colores se refiere. Ahora, cuando tenemos una conexión primaria trifásica, igualmente vamos a conectar el voltaje, el voltímetro, pero vamos tomando lecturas parciales. ¿Ves? Entonces combinamos L1 con L2, L1 con L2, L2 con L3, L1 con L3, y tenemos tres lecturas parciales. De tres lecturas parciales. Por lo general, óigase bien, por lo general, esas lecturas parciales deben ser iguales. Deben ser iguales. Pero en muchas ocasiones, dependiendo de la instalación y dependiendo del sitio donde estemos, una de estas lecturas puede ser más grande. Es decir, nosotros podemos estar leyendo 230, pero hay casos en que dos son 230 y una va a ser 260 o 290.
Por convención, cuando nosotros tenemos esta lectura así, la más alta se coloca en el centro. ¿Ve? Se coloca en el centro para saber cuáles son las derivaciones que se van a hacer y eso lo va a saber el electricista. Nunca, mi consejo, ustedes nunca se pongan a conectar la máquina si no saben. Eso debería encargarse el electricista. Entonces, si tú no sabes conectar la máquina, no te metas en ese paquete. ¿Ves? Porque corres un riesgo muy grande al ponerte tú a tratar de hacer una conexión de eso. Es más, muchas veces hay muchos lugares que no te permiten ni siquiera enchufarlo, ni siquiera enchufarlo. Eso tiene que hacerlo un electricista. Nada más que él estaba a 10 kilómetros de distancia, pero entonces hay que esperarlo. Porque hay muchos protocolos de seguridad en muchas empresas en los cuales no permiten que el personal de soldadura tenga contacto directo con en la parte de alimentación primaria de la máquina. Por medida de seguridad, simplemente. Hay máquinas soldadas, las tradicionales, las viejas, que en la parte posterior tienen una cantidad de jumper, de laminillas. Esto que está acá, están las laminillas. Y siempre vas a tener un esquema de cómo vas a colocar estas laminillas. Que le vas a colocar a 220, a 200 voltios, que le vas a colocar a 220, si es a 440, si es a 220 voltios, pero trifásica. Aquí ya tienes todas las combinaciones. Todas las máquinas de este tipo deben tener en la parte interna escrito cómo es que van esas líneas, o cómo es que van esos jumpers, esos puentes. Siempre. ¿Ves? Siempre. Y ese papel no se debe perder a la máquina. No se debe perder. Ahora, las máquinas por lo general vienen conectadas en los valores más bajos. O sea, cuando tú la compras, ella viene conectada en el valor más bajo. Tú ponte. Si tú compras una máquina trifásica, por ejemplo, la conexión que ella trae va a ser una conexión de 220 voltios, porque ese es el valor más bajo. Lo que quiere decir que si tú no revisas eso y te vas y conectas directamente a 440, simplemente la máquina no va a prender. ¿Ven? Simplemente no prende. Porque hay unos lectores, ¿verdad?, que reconocen que la máquina no puede prender porque no tiene voltaje correcto. ¿Ven? Mientras que hay casos en que si tu máquina viene a 220 y tú la conectas a 440, dígale chao. Dígale chao, se te quemó la máquina. ¿Ven? Entonces, en estos casos, se debe hacer la prueba de conectar, de si es 240, si es 220 y está conectando a 440 y no te va a prender, no te prende. Pero en los casos en que hay máquinas que tú te conectas a 440, la máquina no se te quema porque ella automáticamente lee a qué voltaje la estás haciendo. Entonces, son medidas de seguridad y depende también del fabricante. Y aunque todos los fabricantes deben cumplir con las normas de fabricación de aparatos eléctricos, que es la norma NEMA, la norma NEMA y la norma ISO para aparatos eléctricos. Especificaciones del cable de conexión de la fuente de poder. Los cables en alimentación de la máquina, es decir, ya yo tengo mi máquina, compré la máquina, ahora yo le quiero enchufar. ¿Ven? Yo le quiero enchufar. Entonces, yo tengo que ver qué tipo de cable trae la máquina para ser enchufada. Sabemos que ya viene un solo cable negro y dentro del cable negro vienen los otros 3 cables. Esos 3 cables que están allí yo tengo que saber qué números son. Y de acuerdo al número que tengan, yo lo voy a buscar en esta tabla. Ellos van desde el 14 hasta 4. ¿Ven? No es al revés. Esta tabla se lee de izquierda a derecha.
perdón, de derecha a izquierda, se lee esta tabla. Entonces, todo va aquí. Ahora tú vas a ver en cuánto la vas a conectar, cuántos amperes tiene la máquina. Eso lo vamos a ver en una tabla que trae la máquina por detrás, de cuántos amperes son. Y de acuerdo al amperaje de la máquina, yo voy a tener una distancia a la cual la voy a conectar. Pero esta tablita la vamos a ver más adelante. Todas las máquinas deben traer esto. Todas las máquinas deben traer esto, y nosotros como tal debemos entender cómo está conectada la máquina. Aunque a eso le corresponda al electricista. Aunque le corresponda al electricista. Ya vamos a ver por qué. En el siguiente cuadro van a tener ustedes, cuando la máquina es de 220 voltios, cómo varía la carga aquí. Fíjense ustedes. De 5 para 110, 5 amperes, 550 watts. Para 220, 5 amperes, 1100 watts. Fíjense cómo aumenta. ¿Ve? Entonces, eso va a ser muy importante porque cuando estamos viendo los electrodos, hay una pregunta de examen que te hace referencia a esta tabla. Así que moja con eso. La explicación de fuente de poder. Estoy tomando acá, en este caso, un modelo B450 Pro de la marca Liquor Electric. ¿Ok? Para tener una referencia. Esta máquina 300 Pro puede ser conectada a 200, 230, 460. Si estamos en Ecuador, quiere decir que yo la puedo conectar a 220 y a 440, que son los dos valores que yo tengo acá en Ecuador. ¿Ven? 220 y 440. Ahora bien, esto aquí te dice cuánto va a ser el consumo de la máquina. Esta tabla, cuando ustedes tengan una oportunidad, conoceremos esta tabla. Cuando yo esté con ustedes allá de nuevo, haciendo ya el examen final, esto lo vamos a ver. Antes del examen final tenemos que ver esto a manera de práctica. ¿Cómo es que ustedes deben interpretar esa tabla? Porque todas esas tablas están detrás de la máquina. El hecho de que ustedes sean los soldadores implica que ustedes tengan que conocer su máquina. El soldador que no conozca su máquina está fallando consigo mismo. Voltaje primario y secundario de soldadura. La máquina debe ser colocada en un sitio fijo, respetando el layout diseñado. El layout en un taller, en la distribución. Cómo está distribuido todos los equipos en el taller. Si están distribuidos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Ve? Esa distribución, eso es lo que se denomina layout. Sin embargo, el punto para la conexión primaria de alimentación de la fuente puede se encuentra a 5 metros y consta de 3 líneas de 220. Por otro lado, el área de soldadura se encuentra a 4,5 metros de distancia a medida a nivel del piso. Y los elementos a soldar se encuentran a 3 metros de altura. Este es un problema que estamos planteando. ¿Ve? ¿Cuál será la sección del cable de alimentación primario sabiendo que la fuente de poder será conectada a 220 voltios? Entonces, este problema está relacionado con estas tablas. ¿Ve? Algunos de ustedes que tengan curiosidad, revise ese problema, revise esto, y por allá, si quiere hacerlo público, y si no, me lo envías al WhatsApp o al correo. ¿Ve? O al correo. Entonces, eso nos permite a nosotros saber qué tanto es tu interés en esto. Ok, repito. Tenemos entonces conectada la máquina 220. Ahora la prendimos. Prendimos la máquina. Pero una vez que la prendemos, con el voltímetro, lo colocamos en el positivo y el negativo. Nada más con prenderla. ¿Prendió? Colocamos positivo y negativo. Y el voltímetro nos va a decir una lectura, acá, nos va a decir una lectura, que esa lectura puede ser 50, 65, 70, 75, 85, 90 y hasta 130.
podría hacerse lectura, dependiendo del tipo de máquina. Eso quiere decir que nosotros alimentamos con 220 voltios y la máquina en el circuito que ya tiene interno lo baja al voltaje que nos indica, en este caso 35, quiere decir, teníamos 220 de conexión y nos está entregando 85 voltios para comenzar a soldar. ¿Ves? Por eso es que una máquina de soldar se convierte en un transformador reductor. Va de 220 y nos la bajó a 85 en este caso. Eso es lo que vamos a llamar esa lectura. En todas las máquinas va a ser igual, ¿verdad? Esa lectura, siempre la máquina nos va a decir con cuánto va a arrancar el trabajo. Y fíjense ustedes que en el esquema, aquí el arco no está abierto. Pero en el segundo, en la siguiente diapositiva, observen que ahora estoy midiendo en la misma posición, ¿verdad? Positivo o negativo en la misma posición, pero ahora me marca 27 voltios. Pero aquí yo cerré el circuito. Ya tengo un arco eléctrico formado. Entonces, el voltaje del circuito cerrado es el voltaje de soldadura. Es el voltaje con el cual nosotros estamos soldando. Y el voltaje del circuito abierto es el voltaje sin abrir arco. Entonces tenemos dos, uno es más alto que el otro. ¿Ok? Lo que quiere decir que cuando nosotros abrimos arco eléctrico hay una caída de voltaje. Y por lo tanto, al caer el voltaje, aumenta el amperaje. ¿Ves? Entendamos esto, así como lo estoy diciendo. Ahora, necesito saber, Laura, con qué voltaje está sonando el soldador. Porque una cosa es que tú abres el arco, pero ahora lo vas a estabilizar. ¿Ves? Entonces, en el primer golpe te dio 25, 27 voltios. Pero cuando tú estabilizas el arco que ya estás haciendo tu soldadura, al estabilizar, entonces te baja, el voltaje baja a 25. ¿Por qué? Porque tú estás estabilizando el amperaje. La máquina estabiliza el voltaje, que nosotros no lo leeríamos así simplemente. Tenemos que tener un voltímetro, cuando la máquina no tiene lectores, ¿no? Pero, cuando ya tú abres arco, más o menos en unos 3 segundos, la máquina comienza a marcar el voltaje exacto con el cual tú estás soldando. Es decir, cuando nosotros vamos a arrancar nuestra soldadura, le presentamos el electrodo, abrimos arco, nosotros podemos decir 1 millón, 2 millones, 3 millones. Pero así, 1 millón, 2 millones, 3 millones, y arranco a soldar. ¿Por qué? Porque en 3 millones ya yo tengo el voltaje exacto con el cual yo estoy soldando. Pero si yo vengo y agarro, ¿verdad? Pongo y digo 1 millón, 2 millones, 3 millones, no hiciste nada. Tiene que ser en 3 segundos. 1 millón, 2 millones, 3 millones. Y arrancaste a soldar. Y ahí se estabiliza arco, se estabiliza la máquina, se estabiliza todo. Ese es uno de los truquitos así de campo que es bueno que usted lo practique. Tipo de corriente. Tipo de corriente. Creo que en el manual, creo que aquí hay una lectura. Pero bueno, esto lo vamos a tocar de una vez. Tipo de corriente. Corriente alterna, corriente directa, electrodo positivo, corriente directa, electrodo negativo. Yo no sé cómo cambian los esquemas. Y esta lectura, esta interpretación de los esquemas, se lo voy a dejar a ustedes de tarea, para que ustedes fijen cuál es la diferencia entre los tres. ¿Ok? Lean y se los veo esto de problema. Mañana les pregunto, vamos a ver quién me responde. Pero eso sí, lo que quiero que sepamos, ¿verdad? Que nosotros soldamos con corriente alterna
soldamos con corriente directa el electrodo positivo y soldamos con corriente directa el electrodo negativo. Me disculpan, muchachos, no me dijeron que no estaban viendo nada. Yo estoy hablando y ustedes no me están diciendo nada. Pero al final te le dejo un mensaje ahí y usted parece que no lo vio. No. Es que es imposible porque el problema mío es que yo no veo cuando estoy leyendo la diapositiva, yo no lo veo a ustedes. Entonces, como yo estoy leyendo la diapositiva, sepan ustedes decirme, profesor, ¿no se está viendo la diapositiva? Ah, ok. Ya yo sé que me tengo que regresar. De esta manera, esto lo repasamos luego. Tenemos que continuar. Esto azul que está acá, ok, esta diapositiva azul, por favor la van a revisar ustedes en el manual, me la van a analizar y vamos a ver quién me responde cuál es la diferencia entre estas tres dibujos. ¿Cómo es la diferencia? Vamos a ver qué me dice. La polaridad de corriente. Figura 22. Corriente directa, electrón negativo. O polaridad directa. El flujo de corriente va del polo negativo hacia el polo positivo. Del polo negativo al polo positivo. Fíjense ustedes que el electrodo lo conectamos en el negativo. Entonces la corriente va de negativo a positivo. Esto es el flujo. Fíjense ustedes el sentido del flujo. De negativo a positivo. Corriente directa DCEN. Corriente directa del electrodo positivo o polaridad inversa. El flujo de corriente va del polo negativo hacia el polo positivo. Entonces sale del polo negativo hacia el polo positivo. Generalmente nosotros tenemos nuestro electrodo, nuestro portaelectrodo está conectado al positivo y la conexión al trabajo está conectado al negativo. Esta por lo general es el tipo de corriente que más utilizamos. Vean bien esto. Cuando el electrodo va de positivo, perdón, correcto. Cuando el electrodo va de positivo a negativo, ¿ok? Es negativo, se invierte el flujo eléctrico. De positivo a negativo, se invierte el flujo eléctrico. Es decir, el salto de electrones va de negativo hacia el positivo. Por eso que está flecha aquí. ¿Sí? Cualquier cosita me preguntan, por favor, para entender esto. Polaridad de la corriente. Relación calor, la relación de calor en el electrodo según la polaridad. Cuando nosotros tenemos que la polaridad es positiva, el electrodo se calienta más, 70% calor en el electrodo, 30% en el material base. Cuando es al contrario, el 30% está en el electrodo y el 70% en el material base. Esto va a ser necesariamente, esto tenemos que entenderlo, cuando nosotros vamos a hacer soldaduras de materiales no ferrosos, como es el caso del aluminio, como es el caso del bronce, ¿ve? Que ellos trabajan de negativo a positivo. Mientras que en los aceros, que es lo que ustedes están soldando ahorita, van de positivo a negativo. Por eso que ustedes están utilizando electrodos para acero, 6010, 6011, 7018. Esos son nuestros electrodos en este caso. Polaridad de la corriente, circuito de soldadura de corriente alterna. ¿Ve? Pero en este caso le tengo un rectificador. Estoy rectificando la corriente.
¿Ve? Esto es para cuando yo voy a hacer soldadura con un proceso llamado Git-out. No lo vamos a tocar en este caso. Pero hay esa máquina, ¿verdad?, para rectificar la corriente de soldadura. Y hasta acá es nuestra exposición de hoy. Mañana estaremos en contacto, ¿ok? Yo estoy en contacto con la señora Carmen para saber si vamos a trabajar mañana o no. Mañana también estarán recibiendo el video de la exposición. Lo que dejamos de ver, ustedes lo van a recibir en la exposición, en el video. Y por favor, lean y comiencen ya a estudiar. Ya tienen material de estudio, tienen su manual, tienen la clase de ayer, y dentro de poco o mañana temprano les estoy enviando la clase de hoy en diapositiva. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? No, profe, para mí ninguna. Ok, correcto. Entonces, les agradezco para mañana. Por favor, estudien, que esto es fuerte. Es fácil, pero hay que poner empeño por parte de cada uno de ustedes. Yo quiero entregarles ese certificado personalmente. Vamos, señores. Buenas noches, un abrazo a todos y estamos en contacto. Buenas noches, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, Diana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Dana. Te espero. Hasta mañana, profe. José, hasta mañana.